Te invito a orar. Padre bueno, Dios amado, gracias por la linda oportunidad que hoy nos das de una vez más poder abrir tu palabra. Es nuestro deseo poder recibir tu bendición y escuchar tu voz hablando a nuestras vidas. Por eso hoy te pido que envíes tu Espíritu a cada uno de nosotros para que Él pueda guiarnos a través de tu palabra hacia toda la verdad. En Cristo Jesús. Amén y amén. Quisiera invitarles a abrir sus Biblias conmigo en el capítulo número 4 del libro de Jonás. Si has estado estudiando con nosotros durante algún tiempo, estamos llegando al final de nuestra serie Misión y Gracia en el libro de Jonás. Hoy vamos a ver el quinto y último mensaje y vamos a aprender un poco sobre el desenlace de nuestra historia. Vamos a ver qué sucedió porque en el capítulo anterior, en el verso número 10 del capítulo 3 del libro de Jonás, pudimos ver cómo resultó la historia. El texto dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Hasta este punto cualquiera de nosotros pudo haber pensado que la historia se trata de una historia de gozo, alegría. Hasta aquí la cosa va súper bien. Todo el pueblo de Nínive, los 120,000 personas que vivían allá, los 120,000 hombres, mujeres, niños de esa ciudad, todos se arrepintieron. Y dice la palabra de Dios que como vio Dios lo que habían hecho, se arrepintió Él también de lo que iba a hacer en destruirles. Saben, si a cualquiera de nosotros le sucediera algo similar, si diéramos alguna jornada de evangelismo o si fuéramos a predicar a alguna comunidad y toda la comunidad se arrepiente, estoy seguro que a lo mejor estaríamos contentos, gozosos, llenos de alegría y esperanza. Pero quiero que ustedes lean conmigo el capítulo 4 porque a lo mejor es el capítulo más desafiante de toda la historia de Jonás y es importante para nosotros entenderlo en esta hora. Jonás capítulo número 4 verso 1 dice la palabra de Dios: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo estaba diciendo aun cuando estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. La porción de la escritura que acabamos de leer es incomprensible. A lo mejor usted y yo pudiéramos estar preguntándonos en esta hora qué pasaba por la cabeza de Jonás. ¿Qué era lo que había realmente en Jonás? Porque después de haber tenido un éxito tan rotundo como el que había tenido predicando la palabra de Dios, ahora Jonás le dice a Dios que le quite la vida. Él está tan enojado, está en extremo apesadumbrado, dice el pasaje, está tan mal que Jonás le pide a Dios que le quite la vida. Y en este punto hay algunas cosas importantes que necesitamos notar, porque las Sagradas Escrituras presentan a Jonás como el predicador más eficaz. Sí, escuche bien, más eficaz. No quiere decir que sea el mejor ni el mayor ejemplo a seguir, pero es Jonás el que en términos de resultado mayor resultados tuvo. Fue el más eficaz. Lo que me enseña la primera lección y la más práctica. La obra de la predicación del Evangelio no depende del predicador, depende de Dios y depende de la gracia de Dios a través de su Espíritu Santo. De nuevo, no depende de quién, del predicador. Nosotros vimos la semana pasada cómo Jonás, después de haber recibido el mensaje de Dios, se levantó con un mensaje simple que decía: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y vimos el efecto maravilloso que eso causó cuando toda la gente de Nínive se arrepintió, ¿recuerda? Por lo tanto, no se trata de Jonás, no había nada en el espíritu de Jonás. Y de hecho el capítulo 4 denota que Jonás no quería que ellos se arrepintieran, no quería que ellos se salvaran. Y aún así, toda la gente se arrepintió. ¿Por qué? Porque se trata de la obra que hace Dios. La salvación depende ¿de quién? De Jehová. Es la obra que hace Dios, es la obra que hace su Espíritu Santo. Por lo tanto, es incongruente para nosotros tratar de justificar nuestras faltas a la misión de Cristo en nuestras debilidades humanas, en nuestra falta de conocimiento, en nuestra falta del entendimiento de la palabra de Dios. Porque al final las Sagradas Escrituras enseñan que el resultado no depende de ti, no depende de mí, depende de la obra de Cristo Jesús en la vida de cada ser humano.
Y hay algunas cosas que me llaman a la atención y quiero que tú mires conmigo, porque el verso 1 a mí me llamó a la atención. Jonás dice, Señor, mira, no es esto, verso 2, lo que yo había dicho cuando estaba ya todavía en mi tierra, en Jerusalén. No fue esto lo que dije yo antes de salir. Jonás dice, no sabía yo que tú eras un Dios grande en misericordia y que te arrepientes de hacer el mal. Jonás está incómodo con Dios porque Dios es un Dios de amor y misericordia. No entiendo bien este hecho. ¿Saben? Jonás conocía a Dios. Jonás conocía a Jehová. Él era un profeta de Jehová. Había predicado en nombre de Dios. Había profetizado en nombre de Jehová. Y ahora Jonás, ese gran conocedor de la palabra de Dios, ese gran teólogo, ese gran exégeta, toma las escrituras y la tergiversa para justificar su desobediencia. ¿Se da cuenta? Por eso decidí huir cuando estaba en mi tierra, porque yo sé que eres un Dios grande en misericordia. Nota lo que hace Jonás. Él sabe que Dios es un Dios de amor y misericordia y ahora quiere justificar su huida en la verdad de Dios. Y a mí me parece esto bastante gracioso. No solo por Jonás, sino por mí, por usted, por nosotros. Porque nosotros también hemos hecho lo mismo. También hemos querido utilizar la palabra de Dios. También hemos querido tomar la palabra de Dios o manipular la palabra de Dios para justificar nuestra desobediencia para con Dios. Note un detalle. Génesis capítulo número 2 dice que el séptimo día Dios creó el sábado. Éxodo capítulo número 20, versículo 8 en adelante, Dios da el mandamiento que hay que guardar el sábado. Y luego lo va a repetir en el capítulo 31, luego lo va a repetir en el libro de Deuteronomios, luego lo va a repetir constantemente. E incluso el libro de Ezequiel, el libro de Jeremías, el libro de Isaías, en cada uno de ellos hay una mención. A través de todo el Antiguo Testamento encontramos la importancia del día sábado. Y cuando el propio Jesús estuvo en esta tierra, Él también guardó el día sábado como día de reposo. Y después de Jesús, los discípulos de Jesús iban a la sinagoga conforme a su costumbre en día de reposo. No hay ningún asidero bíblico para justificar la adoración a Dios en otro día que no sea el día de reposo de Jehová. No hay justificación para pensar que el día importante de Dios ha sido cambiado del sábado al domingo. La Biblia no lo sustenta. Incluso la Iglesia Católica es consciente de esto, ya que ellos mismos cambiaron a través de la tradición y por la supuesta autoridad de la Iglesia, decidieron cambiar el día sábado, el día de adoración, el día de reposo de sábado a domingo. Y ellos mismos lo reconocen. Pero hay muchas iglesias, muchos de los protestantes, muchos de los que se levantaron en contra de ese movimiento católico en algún momento, que hoy guardan el día domingo como el día de reposo y tratan de buscar en las Sagradas Escrituras y tergiversar las Escrituras para que digan lo que ellos quieren a fin de que puedan justificar su desobediencia. Y si usted los escucha hablando, algunas veces sus argumentos parecieran ser hasta lógicos. Pero no es más que la búsqueda de una justificación para mi desobediencia. ¿Se da cuenta? No fue solo Jonás. Nosotros vivimos haciendo lo mismo. Queremos a veces utilizar las Escrituras para tergiversar la palabra de Dios. El propio apóstol Pedro, hablando sobre los escritos de Pablo, él dice, algunos de ellos ciertamente son difíciles de interpretar. Y luego añade que los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición, haciendo notar que torcer las Escrituras, ya sea por falta de conocimiento, por inconstancia o por conveniencia, igual da como resultado la perdición del ser humano. Por lo que debo comenzar a mirar que esta acción de querer justificar mis faltas y encontrar incluso una justificación en la palabra de Dios no es nueva, no es de nuestros tiempos. Ya Jonás lo hacía y usted y yo lo repetimos constantemente. Lo repetimos cuando vamos a las Sagradas Escrituras y vemos cómo Dios dijo claramente cuáles eran los alimentos que podíamos comer y cuáles eran los alimentos que no podíamos comer. Y hoy tú encuentras gente diciendo, lo que contamina el cuerpo no es lo que entra, sino lo que sale.
¿Se da cuenta? Encuentra usted personas diciendo, bueno, es que Jesús convirtió el agua en vino. Y el problema no está en tomar, el problema está en embriagarse. Porque queremos buscar en las Sagradas Escrituras una justificación para nuestra desobediencia. Recuerdo una vez esta señora que me pidió hablar con su hijo. El muchacho estaba usando marihuana. Y cuando fui a hablar con él, su mamá me dijo que usaba drogas y él me dijo que no usaba drogas, que él estaba usando marihuana. Y yo le dije, bueno, pero es marihuana. Y él me dijo, no, pero eso no es, eso es una planta. Eso no es una droga, eso es una planta. Y yo la utilizo como algo medicinal para relajarme. Y luego traté de mostrarle lo que enseñaba las Escrituras. Y él me dijo, no, pero no es mi culpa, Dios la creó. Y fue a Génesis y miró lo que decía Génesis capítulo 1 y capítulo 2, donde el texto dice que todo árbol que Dios había creado le fue dado al hombre como alimento. Y él ahora digo, bueno, Dios lo hizo y se lo dio al hombre y yo lo utilizo. Todavía me río cuando me acuerdo de esa historia porque nunca había escuchado un argumento tan sutil para querer justificar algo como el de este muchacho. Pero así somos los seres humanos. Los seres humanos vamos a las Sagradas Escrituras no solamente para recibir de ellas, no solamente para ser transformados o no para permitir que cambien nuestras vidas, sino que muchas veces utilizamos las Escrituras para poder justificar nuestras faltas y nuestros males. Y muchas veces lo hacemos incluso con nuestra salvación. Sí, con nuestra salvación. La Biblia dice de manera clara y específica lo que todo ser humano debe hacer para recibir la salvación. La Biblia ha dicho de manera clara y específica cómo tú y yo podemos ser salvos. Si usted va al libro de Hechos, en el capítulo número 2, Pedro le repite a los judíos y le dice, arrepiéntanse y bautícense para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nota, para poder ser salvos necesitamos arrepentirnos, pero también bautizarnos. Jesús dijo, el que creyere y fuera bautizado, ese será, ¿qué cosa? Salvo. Pero luego vamos a las Escrituras y la gente dice, pero ¿por qué yo me voy a perder? Y aquí es donde toman las Escrituras y dicen, porque yo soy alguien bueno, yo hago las cosas bien, ¿por qué yo habría de perderme si Dios es un Dios de amor y misericordia? Si Dios es un Dios de gracia, Dios ama demasiado al hombre como para condenarlo. Yo no creo que Dios vaya a destruirme. ¿Se da cuenta? Queremos utilizar las Escrituras una vez más para justificar nuestra desobediencia a Dios. Y lo triste es que muchas veces también lo hacemos con la misión de Cristo. Comenzamos a buscar excusas y razones por las cuales no podemos ir. Ay, es que tengo esto, ay, es que tengo tal compromiso, ay, es que estoy muy ocupado, es que tengo que mantener a mi familia, es que tengo que hacer tal cosa, es que yo no sé, es que me da temor, es que, mira, mejor yo oro por los que salen, yo voy a dar ofrendas para que alguien vaya y lo haga, pero ese no es el plan de Cristo, no es que tú des ofrendas y te ganes el reino de los cielos, el plan de Cristo es que tú participes en la misión, porque una vez más, así es como Él va a transformar tu vida. Y es triste ver cómo repetidas veces tú y yo, los seres humanos, vivimos utilizando la palabra de Dios y tergiversando la palabra de Dios para justificar nuestros males y nuestros errores. Así que ahora Dios tiene que tratar con el problema de Jonás. Así que ahora Dios tiene que comenzar a tratar con Jonás, porque aunque Jonás había salido ileso, aunque él había sido salvado de una tormenta física, en su corazón había una tormenta que se libraba aún. En su corazón todavía había una tormenta que calmar. En su corazón Jonás necesitaba aprender verdaderamente el valor del ser humano para Dios, verdaderamente el valor de la obediencia para Dios. Así que ahora va a comenzar una conversación interesante entre Dios y Jonás. Y dice el texto que Jonás salió, se fue fuera de la ciudad, se sentó por allá, construyó una enramada. Y dice el texto que Dios hizo crecer una calabacera. Y Jonás se alegró mucho por la calabacera. Y esta planta cubrió y le daba sombra, y él estaba muy gozoso. Pero la mañana siguiente, cuando despertó,
vino un gusano, se había comido y la calabacera se había secado. Y Jonás se entristeció tanto, se irritó tanto, que lloró, se extrayó y una vez más le pide a Dios, quítame la vida, mátame, acaba conmigo. Y Dios ahora le pregunta a Jonás, ¿y por qué estás ahora tan alterado por una calabacera? Y aquí es donde viene lo interesante. Jonás le dice, sí, me enojo mucho, me enojo al extremo. Y Dios le dice, bueno, y si tú estás tan enojado por una calabacera que hoy sube y mañana no es, ¿cómo esperabas tú que no tuviera yo misericordia? ¿Cómo esperabas tú que no mostrara amor yo por 120,000 personas en Nínive que no podían distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda? Y aquí es donde viene el punto importante. Porque muchos de nosotros solamente desesperamos y sufrimos cuando vemos la pérdida de lo nuestro. Algunas veces estamos tristes y nos enojamos con Dios y nos entristecemos con Dios porque hemos perdido las cosas materiales, por cosas que conseguimos en un momento y que en otro momento se van. Pero entonces en diferencia no mostramos amor a los que están a nuestro alrededor. Aquellos que Dios ha venido luchando, gente con la que Dios está tratando, gente cuyo corazón Dios está preparando para que tú y yo vayamos a llevar la semilla del Evangelio. Nos da pesar ver nuestros bienes perdidos, perder nuestros empleos, perder las cosas materiales, pero no nos pesa que alrededor nuestro miles de personas estén muriendo sin salvación. Qué irónico, ¿eh? Dios tiene que comenzar una conversación con Jonás para enseñarle que había un problema y que no estaba en la gente de Nínive, que el problema estaba en él. Porque a pesar de haber recibido la gracia de Dios, a pesar de haber recibido la salvación de Dios, Jonás seguía siendo egoísta, Jonás seguía siendo orgulloso, Jonás seguía siendo autosuficiente. Jonás seguía siendo exclusivista. La historia de Jonás es muy parecida a la historia que Jesús alguna vez contara. Lucas capítulo número 15, versículo número 11 en adelante, narra la historia de un joven llamado el hijo pródigo, recuerda. Pero cuando el hijo pródigo regresa, el padre hace una gran fiesta y todo va bien hasta que llegue el hermano mayor. Y Jonás es muy parecido a este hermano mayor. ¿Sabes por qué? La historia del hijo pródigo no muestra al hermano mayor nunca haciendo nada para salvar a su hermano menor perdido. Nunca hizo ningún esfuerzo para traerlo de la tiniebla donde se encontraba, del peligro donde estaba, de la perdición donde se había ido lejanamente. Su hermano mayor se quedó en casa, tendiendo los bienes, haciendo crecer la hacienda de su padre, viviendo para sí mismo, bastando para el futuro. Pero el día que su hermano regresó y su padre le extiende gracia, él se enoja grandemente. Porque su padre había llegado a tomar un carnero, había tomado un becerro para celebrar la llegada de su hijo que se había muerto y ahora ha resucitado, que se había perdido y ha sido encontrado. ¿Saben? La historia del hijo pródigo es muy similar a la historia de Jonás y es muy similar a la obra de cada uno de nosotros. Cuando muchas veces no podemos entender que la obra de Dios no se trata de mí, se trata de Él. Cuando muchas veces no podemos terminar de entender que consiste no en centrarme en un lugar y no en vivir para mí, no fortalecer una iglesia, consiste en predicar la palabra de Cristo. No importa qué tan grande sea tu iglesia, no importa qué tan poderosa sea tu congregación, no importa cuántos recursos tienes, si no hay gente predicando la palabra de Cristo, si no hay gente siendo bautizada, si no hay gente que está recibiendo el mensaje de salvación, tu iglesia es un club social, dejó de ser una iglesia, perdió la esencia, no cumple con la misión y no importa qué tan santos se consideren, Dios jamás podrá completar su obra de transformar su carácter, de transformar sus vidas, porque la única manera como Dios hará eso es a través de su misión. Y su misión solamente se va a conseguir, solamente se puede cumplir cuando voy a predicar al que está perdido. Es curioso, pero a veces incluso como el hijo pródigo, el hermano mayor, llegamos incluso a reclamar por el dinero que invertimos en el evangelismo, en ayudar a las familias de nuestra comunidad,
en salvar a los más necesitados. Porque estamos tan centrados en nosotros, en nuestras propias necesidades, en nuestros templos, en nuestra propia vida religiosa, que hemos perdido de vista la misión. Es por esto que Dios tiene que llamar a Jonás una vez más. Es por esto que Dios tiene que buscar a Jonás una vez más. Y es por esto que cuando Jonás se entristece al extremo por no poder entender lo que está sucediendo, Dios se toma el tiempo para hablar con Jonás. Dios toma el momento para razonar con su profeta, porque Dios quiere salvar a Jonás. Y si hoy tú estás viendo este mensaje, es probable que Dios esté haciendo una obra porque igual quiere salvarte. Hoy quiero hacer un llamado particular, porque la historia de Jonás me ha enseñado que Dios se empecina en salvarme. La historia de Jonás me ha enseñado que tener una posición de relevancia, que ser su profeta, que ser alguien importante, no es la razón por la que Dios quiere salvarme, es porque Él me ama, que no hay cosas ni méritos que pueda alcanzar, que soy simplemente importante para Dios, porque Él quiere salvar mi vida. Dios ha decidido amarme. Dios ha decidido salvarme. Dios ha decidido salvarte a ti también. Y para ello ha diseñado un gran plan en una maravillosa misión que llevará a cabo no solo tu salvación, sino la salvación de tu familia, de tus vecinos, de tu comunidad, de todo el mundo. Dios quiere que tú y yo llevemos el mensaje del Evangelio eterno a todo el mundo, porque entonces vendrá el fin. Pero no solo es porque vendrá el fin, sino porque al llevar el mensaje del Evangelio a todo el mundo, cada uno de nosotros será restaurado. Y Cristo podrá cumplir su misión finalmente. Recuerda Juan capítulo 14, de venir a buscarse a sí mismo, porque su carácter, porque su imagen, una vez más, estará reflejada en su iglesia. Por eso hoy quiero hacer un llamado para ti, que a lo mejor has estado utilizando la palabra de Dios de manera incorrecta para justificar tus faltas, para justificar tu huida, para justificar tu desobediencia a Dios. Hoy quiero hacerte un llamado para que de una vez y por todas puedas rendir tu vida a Cristo y permitir que su palabra pueda transformarte. No buscar cambiar la palabra de Dios, tergiversar o doblar las leyes de Dios, sino vivir para cumplir la voluntad de Dios, porque sólo así y sólo entonces podré convertirme en un hijo de Dios. Hoy estoy hablando para alguien que ha perdido el rumbo de su misión, que ha perdido el rumbo de su vida espiritual. A lo mejor estoy hablando para alguna iglesia que durante mucho tiempo ha perdido la esencia y ya no se predica el Evangelio y ya no se comparte la obra de Cristo y ya no hay gente llegando a los pies de Cristo. A lo mejor estoy hablando para alguien que ha perdido su propósito. Quiero recordarte que tú eres valioso para Dios, que Dios quiere salvarte y por eso te ha enviado a predicar al mundo. Si es tu deseo vivir para Cristo, si es tu deseo honrar a Cristo, si es tu deseo verdaderamente permitir que el carácter de Cristo sea transformado en ti, si es tu deseo recibir la salvación de Cristo, entonces hoy Dios te llama. Ve, levántate y predica. Padre Dios, gracias porque a través de cada uno de estos mensajes en tu palabra hemos encontrado gozo, paz y alegría. Gracias Señor, porque aunque a veces no era el mensaje que queríamos escuchar, sin duda necesitábamos recibirlo, porque a través de este tú ibas a transformar nuestros corazones. Por eso hoy te pido, por cada hermano, por cada amigo, por cada persona que ha sintonizado este canal y que ha visto este mensaje, para que tú puedas transformar su corazón, para que tú puedas permitirles aceptar y recibir tu palabra, no cuestionándola, no refutándola, no intentando torcerla, doblarla o tergiversarla para justificar mis faltas, sino más bien rendirme completa y plenamente ante ti, para que seas tú quien transforme para siempre mi vida. Oro hoy, Señor, por aquellos que como Jonás huimos de la misión,
Estamos listos, Señor, listos para volver. Vuelve a llamar, porque iremos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios pueda bendecirte grandemente y ojalá que su palabra siempre pueda llegar con poder y transformar nuestras vidas. Que Dios te bendiga.